Buenos días, mi nombre es Ender Alberto Piña Franco, soy cursante de la carrera de Derecho en la Universidad Yacambú en la modalidad de distancia. En esta exposición vamos a dar referencia a lo que es el derecho tributario. El derecho tributario es una rama del derecho público que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público, en el aras de llevar el bien común para las personas. El derecho tributario no podemos referirlo a que es solamente pura recaudación, ya que son las instituciones las que regulan la recaudación, cómo operan, si operan en armonía con las garantías del individuo. El derecho tributario tiene unos principios generales, como es el principio de la legalidad, el principio de la generalidad, el principio de la igualdad, el principio de la progresividad. Hay términos que se pueden aplicar en la ley tributaria, que son relaciones entre los entes fiscales y los particulares, como decía el SENIAT. El SENIAT es un ente de recaudación. El IVA es un impuesto que grava el consumo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es aquel que gana o eleva el patrimonio de un ejercicio u otro, y se pagan más o menos impuestos. Hay cosas que están exentas de la ley, por ejemplo las cooperativas, fundaciones sin fines de lucro, que se dedican a lo social, cultural, deportivo, tecnológico, científico, religioso. Bueno, también existen lo que llaman las exoneraciones del impuesto sobre la renta. Estas exoneraciones vienen mediante decretos que se han otorgado también varias excepciones, como los enriquecimientos obtenidos por las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en la República Bolivariana de Venezuela. El derecho tributario se divide en varias partes. Una de las partes es la parte general, aquella que consagra los principios y garantías que hay en relación del físico y los particulares, aplicables a todos los tipos tributarios. También está la parte especial o específica, que es el estudio propio de la materia de cada tributo, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, todo lo que se debe saber sobre este impuesto, las normas jurídicas necesarias para conocerlo. Las ramas del derecho tributario pueden ser el derecho tributario material o sustantivo, el derecho tributario formal, el derecho tributario formar, el derecho tributario procesal, el derecho penal tributario, el derecho internacional tributario. El derecho tributario material o sustantivo, antes nombrado o antes mencionado, es aquel que contiene las reglas sustanciales relativas a las normas tributarias, estudia cómo nace la obligación tributaria, aquella extinción de esa obligación tributaria, los elementos y sus sujetos. El derecho tributario formal. El derecho tributario formal es aquel que estudia la aplicación de la norma material en un determinado caso concreto. En todos sus aspectos es aquel que analiza la determinación del tributo y establece la suma total de dinero completa a que está obligado el sujeto pasivo, y determina la manera de ingresarlo. Cuando hay excedentes en la declaración, aquello cuando se puede mencionar de que se pague de más y tiene que devolver, y no lo puede devolver, sino que lo compensa y lo debe. El me debe es aquello que se compensa, o también puede ser bajo la figura de la cesión, que es una negociación muy actual, compañías que tienen excedentes y le cede ese exceso de impuesto a otra empresa. Tenemos el derecho tributario procesal, cuando surgen controversias entre el Estado y los particulares, es un proceso especial. El derecho penal tributario regula jurídicamente lo concerniente a las infracciones fiscales, ilícitos fiscales y sus sanciones, las normas aplicables en los casos concretos de violación a las disposiciones tributarias. El derecho internacional tributario estudia las normas correspondientes cuando diversas soberanías entran en contacto
para evitar la doble tributación, defraudación y formas de colaboración entre los estados. Eso se regulariza a través de los tratados internacionales. El derecho constitucional tributario estudia las normas fundamentales que vigilan y disciplinan el ejercicio de la potestad tributaria. Esta se encuentra en las cartas constitucionales de aquellos países en lo que éstas existen. Se ocupa de la delimitación y coordinación de potestades tributarias entre las distintas esferas, es decir, poder nacional, estatal y municipal. También podemos hablar de lo que son las fuentes del derecho tributario, las disposiciones constitucionales, los tratados, acuerdos o convenios internacionales celebrados por la República, las leyes y los actos con fuerza de ley, los contratos relativos a la estabilidad jurídica de regímenes de tributos nacionales, estatales y municipales, las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados para tal efecto. Las fuentes directas, podemos decir que las fuentes directas, las doctrinas vinculadas, estas no son obligatorias, la doctrina, estas no son obligatorias ni vinculantes. La jurisprudencia, el derecho tributario, que constituye una rama del derecho administrativo, él va a estudiar todo lo que es relativo a los tributos y como consecuencia de ello las relaciones jurídicas entre el Estado y los contribuyentes. El ámbito de la aplicación de las normas jurídicas tributarias, la aplicación de la ley tributaria en el tiempo, la entrada en vigencia y determinación del momento en que las normas tributarias se hacen obligatorias, no tiene lugar a dudas, ya que la misma ley señala la fecha de su entrada en vigencia. La Constitución de la República, en su artículo 174, expresa que la ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente cúmplice de la Gaceta Oficial de la República. La interpretación de las normas tributarias está en el artículo 5 del Código Orgánico Tributario. Las normas tributarias se interpretan con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, entendiendo a su fin y a su significación económica, pudiéndose llegar a resultados restrictivos o extensivos de los términos contenidos en las normas tributarias. Las excepciones, exoneraciones, rebajas, desgravámenes y demás beneficios o incentivos fiscales se interpretan en forma restrictiva. El artículo 16 del COT, que es el hecho imponible, presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria, se considera ocurrido el hecho imponible y existente en sus resultados. En las situaciones de hecho, desde el momento que se hayan realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos que normalmente les corresponden, y en las situaciones jurídicas, desde el momento en que estas estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable. Cuando la norma relativa al hecho imponible se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse o adaptarse expresamente de ellas. Tenemos también el principio de lo que es el principio de legalidad, conocido igualmente como el principio de reserva legal de la tributación. La doctrina lo considera como regla fundamental del derecho público. Constituye una garantía esencial en el derecho constitucional, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley, entendida esta como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la potestad legislativa conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución para la sanción de las leyes y contenida en una norma jurídica. Tenemos las condiciones para que opere, en las situaciones que no pueden resolverse por las disposiciones del COT o de las leyes especiales sobre la materia, se aplican supletoriamente y en orden de prelación las normas tributarias análogas, los principios generales del derecho tributario y los de otras ramas jurídicas que más se avengan a su naturaleza y fines. Podemos hablar también de lo que son los tributos. El Estado moderno, se ha venido perfeccionando de tal manera
que ha hecho asumir nuevas y más relevantes responsabilidades con el objeto de cumplir cabalmente los fines que le son propios, especialmente el de satisfacer íntegramente el mejoramiento, crecimiento de los pueblos, a quienes representan y de donde nacen en virtud de lo anterior. El Estado actual ha tenido la necesidad de incrementar las fuentes de recursos apropiadas para cumplir los fines propuestos. En tal sentido, debe recurrir a una eficiente administración de los mismos. Entonces, tenemos las principales fuentes del ingreso del Estado, es el dominio territorial, el petróleo, minería, gas, ríos, etc. El dominio comercial e industrial, que ya viene siendo la explotación de las empresas del Estado como si fuera un particular, hoteles, siderúrgica, alimentos, medicamentos, etc. Tenemos los ingresos financieros, Banco Central de Venezuela, Banco Industrial, etc. Ingresos derivados, tributos, los impuestos, tasas, contribuciones, ingresos parafiscales como es el INSS, el Seguro Social, créditos públicos, los tributos varios. El término tributo es de carácter genérico y ello significa todo pago o erogación que debe cumplir los sujetos pasivos de la relación tributaria en virtud de una ley formalmente sancionada, pero originada de un acto imperante, obligatorio y unilateral, creada por el Estado en uso de potestad y soberanía. Los diferentes conceptos específicos del tributo son de sutiles consideraciones, por lo que generalmente se utilizan indistintamente. Sin embargo, podríamos tratar de definirlos así: el impuesto nacional o municipal, la obligación pecuniaria que deben cumplir los contribuyentes sujetos a la disposición legal por un hecho económico realizado sin que medie una contraprestación recíproca por parte del Estado, perfectamente identificado con la partida tributaria obligada. El impuesto sobre la renta, sucesiones, donaciones, impuestos al valor agregado, etcétera, tasas, proviene imperativamente en relación a algún servicio público reservado al Estado. Las contribuciones, el tributo, como destinado a financiar el costo de alguna actividad estatal, sea de servicio o previsión social con la contraprestación, de obtener un beneficio generalmente de obras públicas, de mejoras y de seguridad social. La clasificación de los tributos nacionales e impuestos está el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, de aduanas, de exportación, de cigarrillos, manufacturas, de tabaco, alcohol, especies alcohólicas, fósforos, salinas, aprovechamiento de explotación de productos forestales, usuarios de servicios turísticos, explotación de servicios de radiodifusión sonora o de televisión abierta y otros servicios de telecomunicaciones con fines de lucro. Tenemos las tasas como timbre fiscal, registro público, servicio consular, aduana, propiedad horizontal, telecomunicaciones, aviación, arancel judicial, navegación, bultos postales, puertos, aeropuertos. Tenemos las contribuciones especiales, servicios de telecomunicaciones con fines de lucro, de mejoras de seguridad social, ingresos parafiscales, impuestos tales como sobre actividades económicas en la industria, comercio, servicios o de índole similar. Tenemos también las fuentes del derecho tributario. Tenemos las fuentes normales, disposiciones constitucionales, los tratados, convenios, acuerdos internacionales celebrados por la República, las leyes y los actos con fuerza de ley. Los reglamentos, las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados para tal efecto. Las normas tributarias análogas, principales generales del derecho tributario, principios y otras ramas jurídicas que más se avengan a la naturaleza y fines, fuentes de investigación. También tenemos el deber ciudadano, como vamos a nombrarlo, el artículo 133 de la República, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Para finalizar, el artículo 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las obligaciones que correspondan al Estado conforme a esta Constitución o a la ley en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria correspondan a los particulares según su capacidad.
Muchas gracias por su atención y bueno, espero le haya gustado mi interpretación. Gracias.